¿El suicidio es pecado? ¿Un creyente pierde la salvación? A veces esta pregunta no nace de un debate teológico, nace del cansancio, de noches largas, de una mente que ya no descansa y de un corazón que siente que no puede más. Y cuando alguien llega ahí, no necesita respuestas rápidas ni frases religiosas, necesita verdad, pero dicha con amor, con peso, con humanidad. La Biblia es clara en algo fundamental. La vida no es un accidente, no es algo sin valor. La vida es un regalo de Dios. Él es el autor de la vida, y, por eso mismo, quitarse la vida no es algo que Dios apruebe. No porque Dios sea duro, sino porque el suicidio nace del dolor, de la desesperanza y de una mentira profunda, la idea de que ya no hay salida. Entonces, sí, llamémoslo por su nombre. Quitarse la vida es pecado. No porque Dios deje de amar, sino porque va en contra del propósito y del valor que Él mismo puso en la vida humana. Pero aquí es donde la pregunta se vuelve más delicada y más seria. Si una persona creyó en Cristo y aún así, en un momento de oscuridad extrema, se quitó la vida, ¿perdió su salvación? ¿Ya no va al cielo? La Biblia no responde esto con una frase sencilla, y cualquiera que lo haga está siendo irresponsable. Lo que sí nos muestra son principios que no se pueden ignorar. La salvación no se gana por obras ni se mantiene por perfección. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No depende de que tu último día haya sido tu mejor día, depende de Cristo. La Escritura enseña que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso incluye nuestras caídas, nuestra fragilidad y nuestros momentos de mayor debilidad. Eso no hace del suicidio algo ligero, es una tragedia, es una herida profunda. Es el resultado de una batalla interna que muchas veces nadie vio. Y aquí es donde la Biblia nos confronta con ejemplos reales, humanos, dolorosos. El caso más conocido es el de Judas. Judas caminó con Jesús, escuchó sus palabras, vio milagros, compartió la mesa con él. Lo traicionó, y cuando entendió el peso de su pecado, sintió remordimiento. Pero no corrió a Jesús, corrió a la desesperación. No buscó perdón, se aisló. No esperó misericordia, se condenó a sí mismo, y terminó ahorcándose. El punto más duro no es solo cómo murió Judas, sino qué hizo con su culpa. Su tragedia no fue únicamente el acto final, sino que creyó que su pecado era más grande que la misericordia de Dios. Pedro también falló. Pedro también negó a Jesús. Y lo hizo con miedo, con vergüenza, con palabras fuertes. Pero Pedro lloró y regresó. Judas se encerró. Pedro volvió. Judas se dejó consumir por la culpa. Pedro fue restaurado. Dos hombres rotos, pero solo uno se dejó alcanzar. Hay otros casos en la Biblia que muestran la misma oscuridad. El rey Saúl, que comenzó con promesa y terminó dominado por el miedo, los celos y la desobediencia, se dejó caer sobre su espada cuando ya no vio futuro. Aitofel, consejero sabio, cuando sintió que todo se le había venido abajo, se fue a su casa y se ahorcó. Historias breves, pero profundamente humanas, donde la desesperanza ganó terreno. Y luego está Sansón. Su historia es distinta, pero igual de fuerte. Llegó al fondo por sus propias decisiones. Perdió fuerza, dignidad y visión. Pero en su último momento clamó a Dios, y Dios escuchó. No idealiza la muerte, pero nos muestra que incluso en lo último, Dios oye al quebrantado. Ahora, aquí es donde debemos hablar con temor de Dios y con compasión por las personas. Decir, si se suicidó, se fue al infierno, es una afirmación que la Biblia no hace y que hiere a familias destrozadas. Decir, no importa, da igual, también es peligroso, porque trivializa algo profundamente serio. Lo que sí podemos afirmar con claridad es esto. Dios no aprueba el suicidio. No es su voluntad ni su camino. Dios es el juez perfecto y conoce cosas que nosotros jamás veremos. La mente agotada, la depresión clínica, el trauma acumulado, la presión espiritual, el dolor silencioso. La salvación descansa en Cristo, no en la estabilidad emocional de una persona, y Dios juzga con una justicia que siempre va acompañada de misericordia. La Biblia muestra a un Dios cercano al quebrantado de corazón, un Dios que no apaga la mecha que humea,
un Dios que no desprecia al que ya no tiene fuerzas. Elías, después de una gran victoria espiritual, le pidió a Dios que lo dejara morir. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió primero lo dejó dormir, lo alimentó, lo fortaleció, y luego le habló, como si Dios supiera que, a veces, el alma necesita descanso antes que corrección. Si tú estás leyendo esto y has pensado en quitarte la vida, quiero decirte algo con toda claridad. Lo que sientes ahora no define tu futuro. Es un estado, no una sentencia. Tu vida sigue teniendo valor aunque hoy no lo sientas. Pedir ayuda no es falta de fe. Hablar no es debilidad. Seguir aquí hoy ya es un acto de valentía. Y si perdiste a alguien por suicidio, no cargues con una culpa que no te corresponde. Dios ve el corazón completo, no solo el último momento. Su misericordia es más grande que nuestra capacidad de juzgar. Te dejo esta reflexión final. Judas creyó que su pecado era más grande que la gracia. Pero Jesús sigue siendo más grande que el pecado, más grande que la culpa y más grande que la noche más oscura. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, tú conoces el cansancio que no se ve y las batallas que se libran en silencio. Abraza a quien hoy se siente sin fuerzas, rompe la mentira de que ya no hay salida, y recuérdanos que nuestra vida sigue siendo valiosa para ti, incluso cuando nos sentimos rotos. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.